Señor. Nos da mucho gusto saludarles. También saludamos a quienes puedan, después de que se graba este video y se sube al canal de YouTube, también lo puedan ver. Les saludamos desde la ciudad de Coatzacoalcos. A esta ciudad le hemos llamado también nosotros Villa del Espíritu Santo. Y sabemos en el Señor que esta ciudad así la llamaron un día, y así hoy en día la iglesia del Señor le llamamos, porque entendemos que donde hay iglesia está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay la posibilidad en el Señor de que la gente sea salva, que llegue a conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y si a través de este video usted está escuchando, viendo, observando, siendo también impartido por esta palabra, yo sé que el Señor le atraerá a su reino. Así es que aprovechamos esta oportunidad para decirle que nuestro Señor Jesucristo le ama. Nuestro Dios Todopoderoso envió a Jesucristo a esta tierra para morir por usted, pero no solo murió, sino fue sepultado y resucitó al tercer día. Está a la diestra del Padre y un día vendrá por nosotros. Si usted le recibe, le entrega su corazón, su vida, todo su ser, y es un verdadero discípulo, el Señor nuestro Jesucristo vendrá también por usted. Así es que le hacemos esta invitación y esperamos en el Señor que tenga una respuesta positiva de parte de usted, para que el reino de los cielos se le abra de par en par y usted pueda entrar en él. Pero en este día estamos compartiendo precisamente con la iglesia local, con la iglesia Formando Vidas. El día de ayer el Señor nos llevó en el tiempo de oración a leer uno de los libros o una de las cartas más pequeñas que se encuentran en la Biblia. Y fue la tercera carta del apóstol Juan. Y hay una parte ahí que quiero compartirles a ustedes, si tienen su Biblia a la mano. Así es que les pido en el Señor que busquen la tercera carta del apóstol Juan. Y para que tengamos nosotros también una idea de lo que vamos a estar nosotros platicando, siempre le ponemos algún título en el Señor, le ponemos precisamente títulos para que después los identifiquemos en el Señor. Y por eso les comparto el título de esta reflexión, de esta predicación en el Señor. Y el título es: Deseo que seas prosperado en todo. Y vamos a leer la tercera carta del apóstol Juan, solamente el versículo 2. En el versículo 2 dice lo siguiente. Está ahí también en su pantalla, tercera de Juan, versículo 2. Dice la palabra del Señor: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vuelvo a leer esta parte de la escritura que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amados en Cristo, esta carta, por ser una de las cartas más pequeñitas, pero que tiene un gran contenido en el Señor, como le decía el día de ayer, el Espíritu Santo nos permite adentrarnos en cosas íntimas que en algún momento los apóstoles expresaron, no para el público en general, sino de manera personal a algunos conocidos, a algunos hermanos en el Señor. En este caso, esta tercera carta fue escrita a un hermano, o sea, el apóstol Juan, el cual se llama él a sí mismo como el anciano. De hecho, la palabra anciano que aparece ahí en la tercera de Juan significa presbítero, aquel anciano que es más anciano, aquel que es mayor, más mayor, diríamos nosotros, pero es el anciano aquel que en el Señor es maduro en el Señor. Por eso también a Gayo, quien es el destinatario de esta carta, lo empieza a tratar como un hijo en la fe. Entonces, el apóstol Juan se expresa de sí mismo como un anciano, una persona madura en el Señor, que tiene la responsabilidad por el Espíritu
de enviar esta epístola, de enviar esta carta para confirmar y afirmar en el espíritu de nuestro hermano Gallo en aquel tiempo la fe, el amor y todo lo que esta carta implica. Pero en especial hay una palabra que lleva también el título del mensaje que estamos compartiendo hoy y que tiene que ver con el deseo. Había un deseo en el que es totalmente diferente a lo que podemos considerar nosotros como deseo. O sea, es diferente en cuanto a lo que nosotros podemos considerar como deseo, porque si buscamos, por ejemplo, en un diccionario de la Real Academia Española, lo que significa deseo, significa un anhelo, un pensar ferviente dentro del ser humano, que tiene que ver con los sentimientos, o sea, solamente un deseo. Y está bien, porque eso es un deseo. Cuando alguien desea algo, está en sus sentimientos, en su ser, en su alma. Ahora, esta palabra de deseo no es precisamente como se traduce al español. Esta palabra viene de una palabra griega que es eukomai. Y cuando nosotros vamos al griego, y esta palabra es eukomai, eukomai significa orar a Dios. Fíjense qué cosa tan especial. Eukomai se traduce en Reina Valera 60 como deseo. Si usted revisa su versión, la NBI, perdón, la nueva versión internacional, la nueva versión internacional lo traduce como orar. Dice, yo oraré por ti, yo oro. Y es una buena traducción. Entonces, no tiene que ver con el deseo solamente, no tiene que ver con el querer, no tiene que ver con solo el pensar, tiene que ver con orar. Entonces, aquí la palabra deseo es orar a Dios. El apóstol Juan entonces estaba orando a Dios por nuestro hermano Gallo. Y amados en el Señor, lo que encontraba yo aquí en la palabra, que la oración debe de tener una característica, o sea, este tipo de oración debe de tener una característica, que sea una oración como cuando se está deseando algo, cuando se está ansiando algo. Hay momentos en que el Espíritu del Señor nos pone a orar por personas, pero como si hubiera una urgencia dentro de nosotros, un deseo como cuando tiene uno, por ejemplo, sed, que llegaste de la calle y vienes muy acalorado y vienes sediento, tienes el deseo de beber ¿qué? Agua, y buscas en el refrigerador o te sirves del garrafón o te quisieras pegar a una llave como hacíamos nosotros antes cuando niños, pegarte la llave y beber directa, que ya no se puede hacer hoy en día eso, pero el deseo de la sed en ese momento, el ansia de la sed, nos lleva a querer beber el agua. Lo que el apóstol Juan está expresando, dice, yo con ansias estoy orando por ti al Señor. Yo hay un deseo dentro de mi corazón de orar por ti. Entonces no es cualquier oración, tiene que salir desde las entrañas, guiada por el Espíritu de Dios, para poder orar por la otra persona. Es más, debe de tener su fundamento en el amor ágape, no solamente en el amor filial, no solamente en el amor de amigo que se expresa a veces con un corazoncito, con un icono alegre, no se muestra solo así, tiene que ver con voy a orar por ti desde dentro del corazón, con un deseo ardiente de clamar al Señor por tu vida. Amados en el Señor, desear no tiene que ver entonces nada más con decir, ah, sí, hoy pensé en el hermano fulano, hoy pensé en la persona. No, estoy como que me dieron ganas de orar. No, tiene que ver con algo más profundo del ser, que el Espíritu de Dios empieza a clamar a través de nosotros y a pedir por la persona. Entonces, el apóstol Juan
oraba por nuestro hermano Gallo desde su corazón, con un anhelo ferviente, con un deseo ferviente, con un ansia en el Señor de pedirle por la vida de Gallo en ese momento. Ahora, recuerde esto. Entonces, desear no es solamente querer o anhelar. Desear significa orar a Dios. Pero le dice, yo deseo, yo oro, que seas prosperado en todo. Y aquí viene la segunda palabra. Deseo y luego viene oración. Luego viene oración, perdón, y luego viene prosperar. Prosperar. Otra palabra que para algunos prosperar pudiera significar lo siguiente. Por ejemplo, si usted tiene un auto, si usted tiene una casa, si usted tiene economía, por ejemplo, en ese momento usted gana el salario mínimo, usted tiene un auto modelo 2006, usted tiene una casa donde paga renta, ¿ok? Si oráramos para que esa persona que tiene un salario mínimo, que tiene un auto 2006 y que paga renta en una casa, ¿cómo podría usted orar para que esa persona prospere en esa área? Uno diría, Señor, pues ahora, ya que no gane el salario mínimo, ahora cuando menos que gane 2, 3 o 4 o 5 salarios mínimos, auméntale el salario. Nosotros podíamos orar también, Señor, pues ahora su carrito que ya no sea modelo de ese 2006, ahora que su modelo sea un 2015, un modelo más reciente. Podríamos decir también, si queremos orar para que prospere mi hermano que ahora está pagando renta, pues te pedimos, Señor, que ya le des una casa para que prospere. O sea, no sé si me estoy explicando en el sentido de que tenemos una idea, porque yo también la puedo tener así, de que prosperidad es ir creciendo principalmente en cuanto a economía, en cuanto a cosas que podemos nosotros tener. Pero la idea de Dios, como siempre nos sorprende, no es la idea del ser humano. Y esto nos lo recordaba Agustín de lo que vimos el día jueves con el apóstol Jorge. Porque prosperar no tiene que ver con tener más de los bienes materiales que nosotros tenemos ahorita. Porque si no al rato, a lo mejor ya no es el tiempo que yo tenga auto y el Señor en vez de un auto me da un burro. Y usted dice, pero es que el hermano no está prosperando. ¿Por qué? Porque antes tenía auto y ahora tiene un burro, o ya no tiene auto y ahora anda a pie. No sé si me explico, pero puede ser que en ese momento el Señor le plazca que ahora en el Señor yo ande caminando. Y eso no quiere decir que yo no esté prosperando. Y vamos a ver por qué. Porque la palabra prosperar, le expreso qué significa. La palabra prosperar viene de dos palabras. La primera, eu, que significa buen, y la otra palabra, jodos, que significa camino. Si las unimos estas palabras, diría buen camino. La palabra en el griego dice buen camino. Esta palabra de prosperar se le podía decir a una persona que iba a hacer un viaje. Y puede ser viaje largo o viaje corto, y le decía que seas prosperado. O sea, que tu viaje sea un buen viaje. Por lo regular eso deseamos de las personas cuando van a salir. Pregunta, si queremos que el viaje de una persona prospere, ¿qué pediría usted de una persona que va a salir de viaje y cómo oraría? Porque recuerde que estamos viendo orar, desear es orar, orar desde el corazón. ¿Cómo oraría por una persona que va a viajar y que tenga un buen viaje? Por ejemplo, si va a viajar en carretera, ¿qué pedimos nosotros? Señor, que no se accidente, líbralo de accidentes. Y empezamos a tener una serie de peticiones delante del Señor, y guárdalo y bendícelo, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué pedimos nosotros también, tomando como base lo que el apóstol Juan le escribió a nuestro hermano Gallo?
Él le decía también, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todo. Pero también pedía algo y deseaba algo. Decía que tuviera salud. Yo sé que usted cuando ve a alguno de nuestros hermanos enfermo o algún familiar o alguna persona que no es conocida, ¿qué es lo primero que nosotros como cristianos, como hijos de Dios nos viene a la mente? ¿Vamos a qué? Vamos a orar por él. Es un deseo de orar porque lo queremos ver sano, porque lo queremos ver saludable. Queremos ver sana y queremos ver saludable a la persona. ¿Es un mal deseo? No. Es un buen deseo y es la oración que debe de ser así, Señor, sánalo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Escuche esto, no sé si a usted le ha pasado, que usted ora por sanidad y en vez de que la persona sane, se empeora su situación. A ver, piénselo un momento, ¿le ha pasado a usted? Porque a mí sí me ha pasado, que he ido a orar por algún enfermo y cuando voy y oro, en vez de mejorar, luego me avisan que se empeoró. Yo pienso que ahorita a usted ya no le daría muchas ganas de que fuéramos a orar por usted, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ora uno y dice uno, Señor, declaramos sanidad, y se va uno y la persona empeora. Entonces yo me rasco la cabeza y digo, Señor, ¿oramos mal o qué hicimos? Recuerde que desear es orar, orarle a Dios. Pero ahí es donde no es cualquier oración. Tiene que ser una oración dirigida por el Espíritu del Señor. Y es donde yo tengo que revisar de mi parte si como el apóstol Juan estoy haciendo una correcta oración por la prosperidad, por la salud y el bienestar de mis hermanos, de mis familiares o de cualquier persona por la cual yo estaré orando. Porque tiene que ser basada en el amor ágape, tiene que ser basada en un amor sacrificial, tiene que ser basada mi oración guiada por el Espíritu del Señor. Y cuando oro desde ahí, oraré lo que el Espíritu del Señor quiere y no necesariamente lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque imagínense, no sé si usted recuerda en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo iba a viajar porque lo llevaban arrestado, lo llevaban preso, y en aquel tiempo, en los medios de transporte, pues eran las embarcaciones, eran los barcos, sea a pie o sea por agua, pero eran las embarcaciones. ¿Qué hubiera usted orado por el apóstol Pablo que iba a ir con presos, que iba a ir con los militares de aquel tiempo, con los soldados? Pues yo mi oración, así como todo cristiano, le hubiera dicho, Señor, que ese barco, Señor, las aguas sean tranquilas, que no haya una tormenta, que no haya tempestad. Guarda, Señor, al apóstol Pablo en el barco. Te pido, Señor amado, que lo guardes de esos criminales que van con él. Imagínate, Señor, a lo mejor ahí hay asesinos, hay gente que lo vaya a querer, le vaya a querer hacer algo. Guárdalo, Señor, protégelo. Y todos orando por el apóstol Pablo que se embarcó, ¿no? Y amados, cuando nos llega la carta y nos dicen las noticias, ¿saben qué? El barco encalló. Y uno dice, ay, Señor, encalló el barco, pero yo no te pedí eso. Yo te pedí que el barco, Señor, fuera aguas tranquilas, ¿no? Y hubo una tormenta y vinieron vientos y aparte se impactó en una isla y al bajarse, ¿qué creen? Empezaron a hacer fuego y empezó el apóstol Pablo a traer leña y que le pica una víbora. Y uno dice, Señor, ¿qué no escuchaste mi oración? Encalla el barco, se echa a perder el barco, le pica una víbora y uno dice, Señor, eso es prosperidad. Para Dios eso era prosperar el viaje del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ahora lo vemos nosotros escrito en la palabra, que el Señor le prometió que ninguno de los que iban ahí iba a perecer, todos iban a ser salvos. El Señor también cuando le mordió la serpiente dice que solamente se la sacudió y todos estaban esperando a que muriera. Entonces, amados, cuando una persona va a hacer un viaje, por ejemplo, no pida de acuerdo a la prosperidad humana. No pida de acuerdo a lo que todo ser humano pide. ¿Por qué?
Porque yo recuerdo cuando era más joven, o cuando era niño prácticamente, una vez íbamos a salir de viaje y una de mis tías, que no era cristiana, yo tampoco era cristiano en aquel tiempo, nos llamó a mi primo y a mí porque íbamos a salir con mi primo y íbamos a ir de viaje, y nos llama y nos dice: arrodíllense aquí enfrente. Y ya nosotros ahí nos arrodillamos enfrente de ella y nos empezó a echar la bendición. Sí recuerda esto, ¿no? O sea, empezó a echarnos la bendición y a decirnos que tuviéramos un buen viaje, etcétera. Porque el pensamiento de prosperar en un viaje es que prácticamente no te pase nada, ni siquiera que el viento te toque, ni siquiera que en la calle se te ponche una llanta. No, Señor, que no se ponche una llanta, que no se atraviese nadie, que no vaya a haber un accidente. O sea, esa es para nosotros la prosperidad, pero para el Señor es totalmente diferente. No con esto quiero decir que ahora oremos: Señor, que se le ponche una llanta, Señor, que tenga un accidente. No, tampoco vamos a orar eso, porque entonces nosotros el deseo que tenemos, amados en el Señor, no es un deseo bueno, sino ya un desearle el mal a alguien. ¿Cómo orar entonces como el apóstol Juan oraba por nuestro hermano Gallo? Esto tiene que ser, vuelvo a repetir, con base en el amor, y segundo, con base en la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices guárdalo, suceda un accidente o no suceda accidente en el camino, el Señor lo va a guardar. El Señor, incluso escuche esto, porque hermanos, yo he orado por personas que están al borde de la muerte, y algunas han sanado y otras, que creen, se han muerto. O sea, uno ora por las personas y uno dice: Señor, sánalo, y oramos. Y después nos vamos y nos enteramos que murió. Dice uno: Señor, en verdad escuchaste la oración. ¿Qué fue lo que en ese momento expresamos delante de Dios? Por eso tenemos nosotros que ser guiados por el Espíritu para orar lo que el Espíritu del Señor quiere, y no lo que solamente mi carne desea. Yo deseo que sea sanado, pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? Porque usted lo ha vivido y yo lo he vivido. A veces el Espíritu no nos dice: oren por sanidad. A veces el Espíritu nos dice: ora para salvación. Ora para que yo trate de manera amorosa con él. Oramos de diferente manera. Hace un momento nos compartía nuestro hermano Agustín de lo que le aconteció a su hija. Y uno dice: Señor, salió y pasó todo esto. ¿Por qué pasó? Y ahí es donde uno empieza a reflexionar: ¿por qué y para qué pasó? Yo, mis antenas empiezan así a levantarse y digo: Señor, tengo que orar por los jóvenes, tengo que cubrir a las jovencitas, tengo que expresarle a la iglesia, amados en el Señor, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que debemos nosotros tener un entendimiento que si algo nos llegara a pasar, debemos de reaccionar por el Espíritu y debemos demostrar en el Señor la autoridad que tenemos. Pero eso viene después. La oración previa de que el Señor está guardando a su iglesia, de que el Señor le está cubriendo, es la respuesta a ese momento que pasó algo entre nosotros y en la iglesia. Alguien en algún momento estuvo orando por ella y el Señor le libró, el Señor la guardó, el Señor hizo que su mano poderosa interviniera, porque alguien, como el apóstol Pablo, oraba por Gallo, oró por ella en algún momento. Y fue una oración no guiada por el corazón meramente del hombre, sino que fue guiada por el Espíritu, y el Señor en ese momento contestó. Por eso, qué importante es orar con base en el Espíritu Santo, porque se le van a venir cuestiones a nosotros, hermano, a lo mejor adversas. Por eso no quiere decir que prosperar sea que todo nos salga bien y a la perfección. Hay personas que quisieran que todo les saliera bien y a la perfección. Hay personas que se les llama perfeccionistas, o sea, no quieren que suceda nada extraordinario, que todo tal cual se pensó, así salga.
Déjeme, le digo, hermano, que la mente de Dios no es como nuestra mente. Puede ser que las cosas no salgan como nosotros las planeamos, las determinamos. El anhelo a veces de nuestro corazón no es así. A veces puede ser diferente. No con esto quiero decir que todas las cosas van a ser accidentadas, que todas las cosas no van a salir conforme el plan. Hay cosas que Dios las planea y salen así, tal cual el Señor las fue marcando. Pero el Señor a veces permite altibajos, el Señor a veces permite accidentes, el Señor a veces permite incidentes para que nosotros sigamos confiando en el Dios que nos hace prosperar en nuestro camino, pese a todo lo que nos acontezca. Y mire, después de haber visto lo que es deseo, lo que es prosperar y prosperar en el camino tiene que ver no solamente con un camino físico como el que va a caminar o el que va a viajar, sino tiene que ver también metafóricamente con el proceder de la persona, cómo va a andar en su vida, cómo va a responder en su vida, y eso es lo que nosotros tenemos que orar delante del Señor también. ¿Por qué? Porque no sé si recuerde que hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final lo llevarán ¿a qué? Lo llevarán a la muerte. Entonces, si yo voy a orar por el camino, por el buen camino de mi hermano, yo tengo que discernir por el Espíritu si su camino está yendo a la muerte. Tengo que orar para que el Señor lo encuentre en ese camino y lo regrese a la vida. Amados en Cristo Jesús, es necesario en este tiempo hacer oraciones que sean guiadas por el Espíritu de Dios y que no veamos la prosperidad como los seres humanos la ven. Que no veamos el éxito como los seres humanos lo ven, sino que veamos el éxito y la prosperidad a la manera de Dios. Porque puede ser que en el camino nos encontremos, y es más, lo dice la palabra, nos vamos a encontrar con muchos sufrimientos, pero en medio del sufrimiento, el Señor hará prosperar. Todo lo que en algún momento pareció malo, el Señor lo va a convertir en bueno. Y lo leímos. Yo tenía contemplada esta cita también, lo leímos al principio con Agustín, y dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme su propósito son llamados. Amados en Cristo Jesús, necesitamos nosotros, cada uno, porque el día de ayer el Señor nos llevó a orar los unos por los otros, y esto debe de ser diario. Esto debe ser en cada momento que estemos orando los unos por los otros. Quien no pudo haber estado el día de ayer en la oración, le animamos en el Señor, porque el Señor a través de esta carta de la tercera de Juan nos llevó a que escribamos una carta a alguno o a algunos de nuestros hermanos, que les digamos las palabras como están aquí del apóstol Juan. El Señor le guiará a quien, el Señor le ministrará también a la persona que le envíe. Así es que, amada iglesia, si no ha enviado usted su carta de primera de José Alfredo a los hermanos, bueno, lo digo de esa manera, pero su primera carta, que la envíe, no solo con un deseo. Recuerde que es más allá del deseo, es orar a Dios y diga, estoy orando por ti, estoy pidiéndole al Señor por ti, oro delante del Señor por ti. Yo les pido en el Señor que si el Espíritu Santo le está recordando a alguien, de los que ve o de los que no ve, que el Señor le lleve a escribir en este tiempo una carta, que le lleve a escribir palabras para su hermano en estos días. Porque de esa manera, hermano, entiendo en el Señor que estaremos cubriendo y cuidando por la intercesión nuestras espaldas los unos por los otros. Es el tiempo.
de que pongamos hombro con hombro, de que juntos en el Señor así nos cubramos en Cristo Jesús. Y si hago un llamado, hermanos, a todos, hago un llamado en el Señor a que estemos alertas. El diablo atacó o quiere atacar a los jóvenes principalmente, hermanos que han estado intercediendo por los jóvenes. Le decimos a los jóvenes en el Señor, estén alertas, estén atentos, jóvenes, en el Señor. El apóstol Jorge ha estado hablándoles directamente a ustedes también, y el Señor vuelve a hablarles, jóvenes, estén alertas. Nosotros, la iglesia, estamos orando por ustedes, pero ustedes estén alertas. En cualquier situación que se les presente en la vida, el Espíritu del Señor les va a llevar a reaccionar y a accionar de acuerdo a la guianza de su Espíritu Santo y por la oración que la iglesia está haciendo. Así es que, amados jóvenes, el Señor los ha guardado. La iglesia ha orado. El Señor incluso ha guardado a jóvenes de la muerte. El Señor ha guardado su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. A causa de una oración de intercesión que se hizo desde el corazón, desde el anhelo del Señor. Amados en Cristo, este es un momento especial que estamos viviendo en el Señor. Los criminales aquí en esta Villa del Espíritu Santo están al acecho, o sea, están al acecho los criminales. Pero en el nombre del Señor, el diablo está bajo la planta de nuestros pies. Satanás está derrotado, Satanás está vencido, y las personas que se han dejado usar por él son liberadas en el nombre de Jesucristo. Ayer oraban nuestros hermanos por estas personas que atentaron contra nuestra hermana Anet. El Señor les llevó a orar y el Señor nos lleva a orar también, hermanos. Tenemos que guardarnos y cuidarnos en el Señor los unos a los otros, y la oración va a ser como un escudo de protección los unos para con los otros.